Rubén Enrique Mejía Jiménez. Ok, ¿él está aquí? Oh, por supuesto. El presidente de la Bolsa de Valores va a intervenir, por supuesto. Estaba en la mañana, pero tuvo que retirarse. Ya está presente en estos momentos. ¿Está aquí? No. Ah, sí. Por favor, siga. Le damos el uso de la palabra, por supuesto. Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Como son 3 minutos, lo hago rapidísimo. Yo tenía más esta mañana. 5 minutos y omitamos saludos protocolarios para poder avanzar. Maravilla, muchísimas gracias por este espacio y celebro muchísimo que se abra este espacio de comentarios para la ciudadanía. Yo tengo, digamos que 2 sombreros. Uno, soy miembro del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que como saben ustedes es un ente autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y cuya responsabilidad es velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y obviamente una reforma pensional pues tiene potencialmente efectos fiscales no solo de corto plazo, sino de mediano y de muy largo plazo. Y un poco el mensaje que traigo tiene que ver con eso, con asegurar que lo que se haga en pensiones pues sea coherente con la sostenibilidad fiscal. Por otro lado, tengo el sombrero de la Bolsa de Valores de Colombia, que como agente, digamos, de los mercados financieros, a través del cual se abren las opciones de financiación para las empresas y el ahorro de los colombianos, se optimiza, digamos, el ahorro de los colombianos, pues también tenemos un interés importante en que lo que se haga en la reforma pensional contribuya a mejorar el ahorro nacional. Como todos sabemos, Colombia opera hoy con un déficit de cuenta corriente del orden de 6% del PIB. Esto quiere decir que necesitamos para consumo e inversión que el exterior nos preste dinero en un orden de magnitud de 6% del valor de la producción nacional. De tal manera que si la reforma pensional deteriora el ahorro nacional, esa brecha se va a hacer mayor y va a ser más difícil para Colombia conseguir financiamiento del exterior y va a ser más difícil para Colombia poder mantener las tasas de crecimiento de la economía, que es lo que nos da el soporte en términos de generación de empleo, actividad económica, recaudo de impuestos y sostenibilidad fiscal. Entonces, desde ambos puntos de vista, la reforma pensional es muy, muy importante. Yo quisiera iniciar destacando 3 elementos que creo que son fundamentales de lo que el gobierno ha presentado y que yo creo que son un clamor de muchos de los analistas que hemos seguido el tema pensional en Colombia durante muchos años. Y es, lo primero, eliminar los arbitrajes entre los regímenes existentes para la población en general. Ese es un paso muy, muy importante. La competencia desleal que tenemos hoy en condiciones de jubilación para las personas, aparte de que se hace imposible para un ciudadano de a pie entender qué es lo que más le conviene, al eliminar ese arbitraje entre los 2 regímenes, yo creo que se le clarifica el caminado a las personas, se le clarifica digamos, la toma de decisiones a las personas, y eso es algo que es muy positivo. El otro elemento, algo que muchos economistas hemos criticado, digamos, durante muchos años, es que el régimen de prima media administrado hoy por Colpensiones mantiene un nivel de subsidios a pensiones altas que, dada la situación económica y social del país, pues no tiene ninguna justificación y es altamente regresivo. Entonces, limitar el nivel de subsidios a las pensiones altas es algo también muy positivo que trae el proyecto de ley. Y el tercer elemento que yo diría que es muy positivo es también la búsqueda de ampliar la cobertura del sistema pensional o de protección a la vejez. Tiene un elemento enorme que realmente no es pensional, el pilar solidario, el pilar de ese ingreso básico al adulto mayor pobre, es, digamos, un apoyo digamos, en la vejez a los ciudadanos en condiciones de pobreza, pero no es estrictamente un componente del sistema pensional, es realmente un componente del sistema, pues del programa de subsidios o de gasto público, y se debe tratar como tal. Nosotros, por ejemplo, planteamos que ojalá se separara esa conversación del régimen pensional, no para que no se mantenga el pilar solidario, que creemos que es muy importante, pero no queremos confundir, digamos, desde el punto de vista legal, que eso se convierta en un derecho adquirido que después nos genere contingencias fiscales hacia adelante. Entonces, ese pilar solidario es muy importante, hay que mantenerlo, creo que será un avance muy
encomiable, digamos, en el proyecto de reforma, pero quizás se debería separar del proyecto de ley o tener un capítulo aparte para que no sea visto como un componente del sistema pensional. En el régimen semicontributivo también hay elementos importantes, más marginales, pero importantes en términos de mejora de las condiciones de jubilación para muchas personas que hoy no acceden a pensión y jugaría para aumentar, digamos, la cobertura del sistema. Entonces, esos son como los elementos que yo destacaría, que creo que son positivos y que vale la pena apoyar. Hay unos elementos, sin embargo, que consideramos que no son positivos y que afortunadamente hay espacios como estos para ponerlos sobre la mesa y que en el curso de los debates se den. El primer elemento sería el umbral. Ha habido una discusión de hasta qué nivel de salarios mínimos debería ser el pilar solidario. Definitivamente, dado que el pilar de reparto. El sonido, por favor. El primer pilar contributivo, que es el de reparto, todos los pensionados que tengan acceso a ese pilar van a tener un subsidio, ¿sí? Entonces, en la medida en que ese umbral es más alto, pues el componente de subsidio es mayor. Y desde el punto de vista fiscal, vemos que no es recomendable tener un pilar en 3 salarios mínimos, sino que el óptimo sería un salario mínimo, que todas las personas en el país, si cumplen las condiciones de pensión, puedan acceder a una pensión de por lo menos un salario mínimo, y si tuvieron el exceso de ahorro en los mecanismos complementarios de ahorro, que ese sea un excedente que puedan tener en su pensión, pero que no se les subsidie nada más allá del primer salario, porque si bien la reforma lo que hace es que, digamos, elimina el arbitraje entre los regímenes, lo que está haciendo es aumentando las personas que van a recibir subsidio, y eso ni fiscalmente ni desde el punto de vista de equidad social es deseable. Para darles una idea del costo potencial de disminuir digamos, del 3 salarios mínimos a un salario mínimo, estamos hablando de 20 puntos del PIB. El costo fiscal adicional de esos 2 salarios es del orden de 20% del PIB, o sea, son montos realmente muy significativos. Entonces, ese, digamos, es el primero. El segundo elemento que creemos que es muy importante, que desafortunadamente lo que se radicó en el proyecto de ley, digamos, no corresponde a las últimas conversaciones que se habían dado entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, es que todas las, digamos, contribuciones excedentarias que recibiría ese pilar contributivo de reparto se tienen que ahorrar. O sea, si no fortalecemos el ahorro nacional, no vamos a tener la manera de generar el empleo, la actividad económica, el crecimiento económico. Tenemos que ahorrar la totalidad del excedente de las contribuciones que va a ese pilar contributivo. Ese es un punto supremamente importante y no se puede velar de ninguna manera digamos, el tema para que aprovechemos que hay una platica ahí en un lado y le echemos mano para gasto corriente. Entonces, eso yo creo que es bien importante, y el Senado de la República y el Congreso de la República creo que deben velar para que esa plata que es de los colombianos, que es de la contribución de los colombianos para su vejez, se ahorre para que en efecto esté disponible para el pago de las pensiones a futuro. En ese mismo orden de ideas también, no solamente que se ahorre el dinero, sino que para qué se usa. También el proyecto de ley quedó con algunas debilidades en términos de que se debería utilizar exclusivamente para el pago de los beneficios pensionales de las personas que contribuyeron a ese fondo y no que se utilice para otros fines asociados al sistema pensional, pero que no esté asociado en el régimen semicontributivo. En el régimen semicontributivo hay posibilidad de tomar recursos del fondo de ahorro para financiar parcialmente las pensiones o las desfinanciaciones del fondo común. Entonces, ese es... Un minuto, doctor Juan Pablo, para que podamos finalizar. Y redondeamos. Entonces, ese último elemento también veo que es muy importante. Y para darles otra idea de la importancia del fondo de ahorro, tener un mecanismo que, digamos, proteja y gestione adecuadamente los recursos del fondo de ahorro. Ahorita mencionaba la persona de ASDAC que los portafolios bien invertidos generan rendimientos que ayudan a pagar las pensiones. Entonces, gestionar ese portafolio bien gestionado es supremamente importante. Y les doy una cifra. Si yo tengo el objetivo de maximizar los retornos, el costo fiscal de la reforma puede ser mayor o menor. Si tengo mayores rendimientos en ese fondo, el costo fiscal a cargo de la nación pues va a ser menor. 100 puntos básicos de menor rentabilidad del fondo
representan en valor presente 12 puntos del PIB. Entonces, si no blindamos ese fondo de una manera que realmente que invierta bien, que diversifique el portafolio, que se gestione profesionalmente y que maximice la rentabilidad del ahorro de los colombianos, creemos que ponemos en riesgo, digamos, la sostenibilidad fiscal. Cuando se acaben los recursos del fondo, lo que se estima es que el salto en los aportes que tendrá que hacer el presupuesto nacional hacia el sistema pensional, con la reforma como está prevista, es del orden de 1,5% del PIB por año. Es decir, si hoy pagamos 1,2, 1,3 puntos del PIB, vamos a tener que pagar 2,8 o 2,9% del PIB por año. Entonces, la bomba fiscal que se estaría, digamos, recibiendo a futuro cuando se acaben los recursos del fondo es enorme, y en ese sentido gestionar esos recursos se vuelve supremamente importante. Por último, si se logra, digamos, blindar el ahorro y proteger el ahorro, y logramos tener un pilar solidario, o sea, si en Colombia tenemos un pilar solidario donde a todo el mundo se le subsidia la pensión de un salario mínimo, la verdad tenemos un sistema pensional muy, muy generoso, porque en Europa, donde tienen todavía sistemas de reparto, se garantiza una pensión de la mitad del ingreso medio con 40 años de contribución. En Colombia estamos diciendo que le vamos a garantizar una pensión con un salario mínimo igual al salario medio, no al 50% del salario medio de la población, y solo con 23 años de contribución. Entonces, de todas maneras, garantizando un subsidio en un salario mínimo, estaríamos teniendo un sistema pensional bastante generoso, entendiendo las características del mercado laboral colombiano, bastante generoso, yo creo que bastante aceptable desde el punto de vista social, y todo lo que sea por encima que las personas ahorren para sostenerse en su vejez. Por último, un mensaje que creo que es importante, y es que, y lo vimos en la persona que habló antes por videoconferencias, la capacidad de elegir, que si tenemos un esquema que elimina los arbitrajes entre los dos sistemas, la verdad podemos darle a los colombianos la posibilidad de elegir en dónde quieren ahorrar su dinero y cuidar, digamos, si el fondo público está haciéndolo muy bien, pues que ahorren en el fondo público; si hay fondos privados, que lo hagan en fondos privados y que maximice la rentabilidad de esos fondos. Entonces, la posibilidad de elegir creo que también es un último mensaje que sería importante. Muchísimas gracias, y estamos a disposición para múltiples conversaciones en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Juan Pablo.